Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Ya hemos hablado de la idea de la educación en casa y luego del por qué o cuál es la labor de los padres. También ayer vimos un poquito de cómo entonces la Biblia es el fundamento de todas las materias. Entonces, cómo llegar a una aproximación bíblica para extractar de ella un concepto. Y hoy vimos algunas clavecitas, algunos principios de acuerdo a las edades. Entonces yo voy a hacer una introducción hoy de metodología, el tiempo que nos queda, y mañana vamos a continuar con metodología. Y vamos a ver también luego de metodología un poquito de currículo, ¿sí? Y luego, como la mayoría de los niños son infantes, entonces vamos a ver un poquito de lectoescritura, ¿sí? De cómo, unas clavecitas para enseñarles a leer y escribir. Bien, entonces, vimos ahora la etapa de la infancia, de la niñez y de la juventud, y vimos que tienen unas características especiales, ¿cierto? En la infancia básicamente les estamos enseñando lo que les rodea, y luego al final de la infancia los vamos a preparar para que aprendan a leer y escribir y para que empiecen a entender la idea de contar, ¿sí? Eso es como lo que los rodea, la idea de leer, escribir y la idea de contar. Esos son los 6 primeros años de educación en casa. No metemos 10 materias, nada, solo eso, ¿sí? Ni siquiera en matemáticas, ni siquiera, ¿sí? Sumas, nada de eso, sino que aprendan la lógica de los números, la aptitud matemática, la lógica de los números. ¿Y para qué? ¿Para qué se enseña eso específicamente en la infancia? Es para que ellos, una vez acaben su infancia, ya sepan leer y escribir, empiecen a leer la palabra de Dios, ¿sí? Empiecen a poder entender la palabra de Dios, ¿cierto? Porque esa es la base de todo el currículo. Entonces no estoy diciendo que se lean la Biblia de tapa a tapa a los niños a los 6 años, pero que sí ya puedan leer y empezar a comprender. Entonces, después de que lean, tenemos que empezar a trabajar comprensión de lectura, ¿cierto? ¿Cómo comprendemos el texto? Pero va a ser diferente como nosotros comprendemos el texto como padres, porque por eso estudiamos hermenéutica ayer, a como ellos lo van a comprender. Uno va a comprender de pronto todo el contexto, toda la historia de lo que pasaba, pero esa es nuestra labor de enseñarles, ¿sí? Esa es nuestra labor. Ayer yo estaba leyendo a las hijas Crónicas, y en Crónicas 10 dice que es la muerte de Saúl. Y la niña me dice, pero eso ya lo habíamos leído. Si eso ya pasó hace harto, ¿por qué lo estamos volviendo a leer? Claro, porque ya había pasado, ¿sí? En Samuel, ¿cierto? Pero ella se dio cuenta que eso ya lo habíamos leído, y entonces le expliqué que el libro de Crónicas básicamente, primero que es una crónica, sí, que es un estilo literario, y básicamente cuenta algunos aspectos, pero no es una descripción. Ella va contando una secuencia de hechos, eso es una crónica. Entonces en Crónicas vamos a encontrar lo que pasó antes, pero no toda la información, sino básicamente un reporte de los hechos, ¿sí? Entonces ella pudo entender ahora de qué trata un poquito el libro, porque los primeros capítulos de Crónicas son genealogías. Entonces, pues, sí, ya cuando empezamos a leer, dije, eso ya lo habíamos visto. Pero todas esas genealogías de gente que ya vivió y murió antes, pero está tratando de entender. Entonces, los niños cuando empiezan a leer, entonces la idea es que empiecen a leer palabra, ¿sí? Y empiecen a comprenderla. Y además también, ¿sí? Otro tipo de lectura, también lectura cristiana y lectura apropiada para su edad. Ellos logran hacerlo porque ya les leímos a ellos, ¿sí? Ya se les leyó, ¿cierto? Les leímos en voz alta, nosotros palabra y también libros para ellos. Pero cuando llegan a la edad de la niñez, entonces ya han sido instruidos en algunos principios bíblicos. La idea es que al llegar a la niñez, ¿sí? Ellos ya tienen algunos principios bíblicos,
básicos para poder entender el resto de revelaciones de Dios, que son las materias. Todas las materias. Entonces, ahí sí es cuando van a ver, ya usted va a tener una clase de matemática, va a tener una clase de teatro, va a tener una clase de ciencias naturales, una de inglés o de idioma extranjero, algo así, ¿sí? Ya va a tener unas materias. Bien. Y en la niñez solo van a ver los principios básicos de esas materias. No van a ver todo, solo los principios básicos. Cuando llegan a la adultez, a la juventud, van a profundizar en algunos de esos principios, ¿sí? Entonces vamos a ver aritmética en la niñez, ¿sí? Aritmética, sumar, restar, multiplicar, dividir, fraccionarios, raíz cuadrada y potenciación, ¿cierto? Eso es aritmética. Eso es hasta primero de bachillerato. Pero después vamos a ver para qué sirve todo eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí ya entramos a ver álgebra, ¿cierto? Y ecuaciones y otras cosas como trigonometría y cálculo. Pero no es necesario que todos tengan que ver eso. Porque una vez es joven, ¿sí? Vamos a profundizar en lo que le sirve para su vida de acuerdo a sus dones, talentos, destrezas y habilidades. Bien. Entonces, si no vas a ser ingeniero, está bien, necesitas saber, ¿sí? Hacer negocios. Solamente. Y para hacer negocios necesitas sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar partes de la unidad, que es fracciones, ¿sí? Sacar porcentajes, ¿sí? Listo. Eso es. No necesitas más. Entonces no va a haber trigonometría, nada de eso, ¿sí? Pero si va a trabajar esas áreas, entonces sí tiene que ver eso. Entonces ustedes van a decidir qué currículo van a hacer, qué materias. Bien. Entonces, la idea de la metodología es el cómo hacerlo, ¿sí? Ya vimos el por qué debemos educar en casa, ¿sí? Y vimos un poquito de características, pero ahora vamos a saber cómo hacerlo, cómo vamos a enseñar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay diferentes materias en el currículo. Entonces, usted puede ver muchas materias, ¿sí? Porque es que hay de todo lo que Dios ha revelado, ¿sí? Pero hay unas materias que son básicas para las otras, ¿sí? Por eso cuando usted va a una universidad hay una facultad de ciencias básicas, que son las ciencias que son básicas para las demás. Es decir, que son las ciencias más fáciles. Las ciencias más fáciles son las ciencias básicas, que son la matemática, la química, la física. Esas son fáciles, ¿sí? Pero se nos complican, pero son realmente fáciles para pensar. El problema es que tenemos que enseñarlos a ellos a razonar eso, ¿sí? No a memorizar ejercicios, sino a razonar eso, porque si ellos saben razonar el concepto, no necesitan muchos ejercicios, necesitan algunos, pero no muchos. Necesitamos es que razonen el concepto. Porque ¿para qué sirven las ciencias básicas? Sirven es para razonar las demás ciencias, ¿sí? Para eso es que sirven. Entonces, hoy compré en el supermercado, mi mamá me mandó por panela en cuadritos. Entonces yo fui, panela en cuadritos. No hay panela grande y había una panela en polvo. Yo, panela en polvo. Venga a ver qué tiene. Es panela. Pero la disuelven, el jugo de caña, y luego evaporan el agua y queda, ¿sí? Unos cristales abajo, y luego muelen esos cristales y los pulverizan y queda un polvo. Pero ¿por qué fui yo a mirar los ingredientes? Porque fui entrenado en una ciencia básica que es química. Y yo ya sé que para hacer un polvo requiere de un proceso químico, porque las cosas de los alimentos no están en polvo. ¿Por qué Dios no hizo los alimentos en polvo? Eso es lo que necesitamos que ellos razonen. ¿Qué pasa si los alimentos estuvieran en polvo? Sale un viento y se van, ¿cierto? Entonces por eso los alimentos no pueden estar en polvo. Mire y verá que no hay alimentos en polvo. ¿Por qué? Porque sería muy fácil perderlos, ¿sí? Pero si hay un alimento en polvo en el supermercado, tuvo que haber un proceso químico.
Entonces eso es lo que necesitamos que ellos entiendan y que sepan de pronto si van a profundizar en química o cuando vean química, cuál fue el proceso. No necesariamente que se haga el ejercicio y ponga la reacción y ya y le dé el número. Eso lo debe saber es el que estudia química. ¿Sí? De pronto podemos ver algunas cosas básicas, pero la profundización es el que va a estudiar química en la universidad, porque ese sí es el que tiene que ir allá a trabajar en una planta donde hacen la panela en polvo. ¿Sí? Ese es el que tiene que hacer los cálculos y saber cuántos bultos, cuánta panela, peso hay que echar aquí para producir tanto polvo acá. Bien, esa es la idea, que ellos razonen los conceptos. Pero ¿cómo logramos que ellos razonen los conceptos? Entonces, para que ellos razonen los conceptos, lo primero que debemos entender es que hay un método. Método, ¿sí? Una metodología, una forma de hacerlo. La metodología es la forma en que nosotros logramos que los estudiantes razonen, ¿cierto? Esa es la forma. ¿Cómo hacemos para que ellos razonen? Entonces, la primera clave de la metodología no es mi razonamiento como padre, sino el razonamiento de ellos como hijos, como estudiantes. Entonces, no es que ellos van a pensar lo que yo piense o que yo debo saber tanto para poderles enseñar algo, no. Porque cuando empezamos a hacer homeschool, digo, no, pero es que yo no sé álgebra. ¿Cómo le voy a enseñar? ¿Sí? Pero usted pasó álgebra, ¿sí? Porque se graduó, ¿cierto? ¿Sí? Pero no se acuerda de nada, ¿cierto? No se acuerda. Entonces nos toca ser unos maestros en álgebra para poderle enseñar a nuestros hijos. No, porque no se trata de que ellos aprendan lo que yo sé, sino que de lo que yo sé pueda enseñarles a ellos las herramientas para que ellos razonen por sí mismos. Esa es la diferencia. Porque ¿cuál es la diferencia si yo les doy mi concepto, mi sabiduría, o mis saberes, digamos mejor, mis saberes? Pues que ellos se los pueden memorizar, los pueden aprender, me pasan un examen, pero cuando son grandes no saben nada, así como nosotros no sabemos nada. Bien, ellos necesitan razonar por ellos mismos para que no se les olvide. Entonces tendríamos que razonar todo el currículo, todo lo que Dios ha revelado, toda la revelación de Dios. No, vamos a razonar los principios básicos. Dios quiere que razonemos los principios básicos para que cuando estemos expuestos ante decisiones de voluntad, los apliquemos y entonces aprendamos algo más. Porque si no, entonces la Biblia no se hubiera acabado en el año 70. Dios siguió revelando después del año 70. Siempre. Él sigue revelando hoy. Bien. Hoy venía para acá y en el radio estaban diciendo que a un jugador colombiano de fútbol le van a poner una banda antigravedad. Y yo, ¿qué será una banda? Yo creí que era una férula o algo así porque se lesionó. No, resulta que es una cápsula donde tiene una banda donde trotan y no tiene gravedad. Es decir, que él está trotando, ¿sí?, sobre una banda que va rápido, pero cada vez que pone el pie no hay energía que entra y entonces se va a recuperar más rápido de la lesión. ¿Sí me entiende? Claro. ¿Ve? Y yo decía, ay, oiga Dios, es una revelación de Dios muy buena, porque entonces ahora una lesión que dura 6 meses puede salir en 2 meses, porque no hay gravedad. Entonces nada te entra de energía, entonces todo es recuperación. ¿Sí? Entonces estás trotando como si estuvieras en la cama quietico. Por eso cuando uno está enfermo, ¿para dónde? Para la cama. ¿Para qué? Para que no le entre nada de energía. ¿Sí? Eso es algo que reveló Dios hace poco. Entonces Dios es el que va revelando todo el tiempo. Entonces me tocaría a mí razonar toda la revelación de Dios. Muy difícil. ¿Sí? Ni siquiera ¿sí?, podría en esta vida, en el promedio de vida que Dios nos dio, hacerlo. De todo lo que Él ha revelado. Lo que tengo que hacer es conocer los principios básicos de todo. ¿Y dónde están los principios básicos de todo? En la palabra de Dios. Sí, ahí están los principios básicos de todas las materias. Pero a partir de la palabra, entonces, sí, ahí está la ley básica, pero hay una reglamentación de las leyes, ¿cierto? Cuando aprobamos una ley en el Congreso, luego toca reglamentarla. ¿Sí? Entonces la reglamentación de las leyes son los textos, los libros,
Todo eso es cómo esa ley que es bíblica, cómo se va a desarrollar. Entonces hay una forma de hacerlo, entonces hay un método. Un método, ¿sí? La palabra metodología, ¿sí?, viene del griego y del latín, ¿sí? Es una mezcla, ¿sí? Y básicamente es el conjunto de pasos para lograr una conclusión. Eso es un método. Por eso en el colegio, si nos tocó hacer alguna investigación de algo, tuvimos que tener clase de metodología, ¿sí? Y de pronto más adelante metodología de la investigación y más. Entonces, pasos para llegar a una conclusión certera, a una conclusión verdadera. Eso es la metodología. ¿Cómo logro llegar a la conclusión correcta? Porque a veces puedo ser engañado. Entonces, en el colegio, los niños son bastante engañados porque el currículo no está pasado por la Biblia. ¿Ven? Entonces hay niños que van a creer unas cosas que no son verdad, como que venimos del mono, por ejemplo. Eso no es verdad, pero eso se lo van a enseñar, y él lo va a creer. Y no es verdad. ¿Cómo entonces yo puedo decir que no es verdad? Porque razoné los principios de eso y llegué a la conclusión de que son falsos, ¿sí? Que no se pueden dar. Que lo más lógico es que fuimos diseñados, que hay tanto orden que es imposible que el azar lo dé matemáticamente. Entonces la única explicación es que fue ordenado por otro, ¿sí? Esa es la explicación lógica. Si yo voy a la matemática y aplico matemática, digo no, la única es que fuimos creados. Entonces tuve que haber razonado. Entonces, ¿cómo hacemos para que los estudiantes razonen? Yo lo que tengo que hacer es mostrarles las evidencias. Porque el razonamiento es una función del ser humano. Los únicos que razonan somos los seres humanos. Solamente. Nadie más razona. Hay animales que piensan, son los mamíferos, piensan, pero no razonan. Nosotros pensamos en la mente. La mente está en el alma. Pero en el espíritu está el razonamiento. Por eso solo los seres con espíritu pueden razonar. Por eso los seres con espíritu, al razonar, son responsables de sus decisiones. Por eso tienen que estar bajo justicia. Porque pueden razonar. ¿Bien? Los otros seres no, están bajo el instinto. ¿Sí? Entonces no pueden estar bajo justicia, ya están bajo una ley que es la ley del instinto. Nosotros no, nosotros podemos razonar, pero razonamos con el espíritu. Y ese razonamiento se basa en evidencias. Entonces yo tengo que mostrar evidencias. ¿Qué son evidencias? Lo que describe la verdad. Las evidencias describen la verdad. Entonces, ¿cómo yo sé que una evidencia va a describir la verdad? Porque es más obvia o más lógica que otra. Entonces, siempre hago este mismo ejemplo. Hay una corte y hay un juicio. Y hay dos abogados, defensa y el que acusa, el fiscal que acusa. Entonces, el abogado de la defensa presenta las siguientes evidencias. Es un asesinato y dice, mi cliente no estuvo en el lugar del asesinato porque acá pasa al estrado a unos testigos que declaran que estuvieron con él a esa hora. Entonces tenemos unos testimonios de unas personas, pero el fiscal, su evidencia es un video de una cámara donde a esa hora esa persona estaba en ese lugar. ¿Cuál es la mejor evidencia? El video. ¿Por qué? Porque es más razonable. ¿Sí? ¿Qué concluyo bajo razonamiento? Pues el video. ¿Sí? Es más obvio que esa evidencia es más verdadera que la otra. ¿Correcto? Esa es la idea, presentar evidencias que sean razonables. Es decir, que ellos las puedan razonar. Es decir, que sea obvio, que sea fácil. Por lo tanto, cuando yo hago eso, la educación en casa se vuelve fácil. Y si usted lo hace desde la infancia y la niñez, entonces cuando son jovencitos, ya ellos mismos, ¿sí? Usted les dice, ya ni siquiera usted les presenta las evidencias, usted le dice dónde están, o ni siquiera le dice dónde están, le dice búsqueme y presénteme a mí evidencias
haga una reinvestigación, busque yo, a ver, y concluya lo correcto. Entonces él tiene que buscar las evidencias y decir, bueno, encontré esto, pero también encontré esto, y yo creo que ya razonando y analizando, lo correcto es esto. ¿Bien? ¿Correcto? Eso es lo que forma el conocimiento, ¿sí? Y lo que hace que se renueve el entendimiento. Entonces, en Deuteronomio 29:29 dice que Dios revela. Eso es lo que dice Deuteronomio 29:29. Dios revela el conocimiento. Es decir, que todos los conocimientos los ha revelado Dios. Todos, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas. O sea que el fútbol fue revelado por Dios. Porque si existe el fútbol fue porque Dios lo reveló. ¿Correcto? Pero yo puedo entender el fútbol, razonar el fútbol o no. Solo jugarlo. ¿Bien? Entonces yo puedo ver qué fue lo que Dios estaba pensando cuando reveló eso. Y eso es lo que se llaman los principios. Por eso le llamamos principios a los principios. Los principios se llaman principios cristianos, principios bíblicos. Se llaman principios porque la palabra principio empezó. Entonces, si hay algunos paganos ateos, cambio. Papá, que yo mismo. Perdón. Ahora, voy a tomarlo más abajo. Hay unos paganos ateos que pueden decir, no, la familia puede ser de cualquier forma, hombre, hombre e hijos, mujer, mujer e hijos, hombre, hombre, una mujer, 3 hombres, una mujer, como sea. ¿Cierto? Dicen, ¿no? Pero, ¿cuál será la verdad? ¿Cómo saber si eso que se afirma es verdad o no? Tengo que ver las evidencias. ¿Y dónde están las evidencias? En la historia. Porque todas las evidencias las voy a buscar en un tiempo antes del que estoy. Es decir, en la historia. Entonces tengo que ir a la historia y ver dónde estaban las evidencias de la familia. Y entonces esos paganos entonces dicen, no, pues en el siglo XIX empezó la psicología y la psicología empezó a estudiar a la familia. Entonces es una idea del hombre. Pero yo voy más atrás en la historia, ¿sí? Y veo que los cristianos del primer siglo se agrupaban en familias. Digo, entonces ya no. El principio no fueron los psicólogos, fueron los del primer siglo. Pero si sigo más atrás y más atrás, veo que la familia empieza en Génesis 2:24 y en Génesis 1:28. Génesis 1:28 y Génesis 2:24. Ahí es la primera vez que se habla de familia. Por lo tanto, la familia es un principio bíblico. Y como se habla de familia, que la familia es hombre, mujer e hijos, ¿sí? y que no fue el hombre que se la inventó, sino fue Dios, por lo tanto no la puedo cambiar. Entonces, si yo razono lo que es la familia, entonces entiendo cuál es la verdadera familia. Entonces yo debo mostrar las evidencias en la historia. Para lograr mostrar eso, entonces existe la metodología. Entonces, la primera parte de la metodología de la educación cristiana o educación providencial, y la llamamos providencial porque si yo presento como maestro las evidencias, los estudiantes van a razonar la providencia de Dios con ese concepto. Es decir, van a decir, uy, gracias Dios porque la familia es hombre, mujer e hijos. Entonces van a ver que Dios diseñó todo lo que Dios ha revelado, lo ha revelado para cuidarnos, para hacernos libres, para protegernos. Las leyes de Dios son para protegernos, ¿cierto? Así cuando usted le da leyes a su hijo es para protegerlo, ¿sí? Usted no se la monta al hijo, ¿sí? A veces los hijos creen que es porque ellos están para sus caprichos. No, no son caprichos, es por su bien, ¿sí? Pero ellos deben saber que todo lo que los padres le dicen es por su bien porque los amamos. Pero ellos deben saberlo. O sea que tuvimos que haber hecho una clase, ¿sí?
sobre hijos, ¿sí? Obedece a los padres. ¿Correcto? La primera parte del método es lograr desarrollar el autogobierno. No que los niños ya se autogobiernen en todo, pero sí que vayan desarrollando su autogobierno paso a paso, día tras día. Que hoy su autogobierno sea mejor que el de ayer. Porque eso va a hacer que su educación en casa sea más fácil. Porque si ellos aprenden a obedecer, entonces pues no va usted a tener tantos problemas. Autogobierno es decidir obedecer la verdad voluntariamente. Eso es autogobierno. Es decir, que ellos obedezcan la verdad, pero que ellos decidan. Entonces la primera parte es entrenarlos en autogobierno. ¿Cómo los entrenamos en autogobierno? Entonces la metodología de educación providencial tiene 3 partes. Toda está basada en el desarrollo del autogobierno, pero tiene 3 partes. La primera es la ley, es decir, tenemos que dar leyes, porque si es autogobierno, es decir, yo voy a obedecer la verdad voluntariamente, entonces es una forma de gobierno, autogobierno, el gobierno que yo voy a hacer por mi voluntad. Pero no es, autogobierno no es hacer lo que yo quiera, ¿sí? Eso se llama libertinaje, ¿cierto? El autogobierno es la libertad con ley, ese es el centro de verdad, libertad con ley. ¿Cuáles son los extremos? Recuerden que la verdad está siempre en la plomada, ¿no? Y los extremos, lo malo está en los extremos. Un extremo es el libertinaje, yo hago lo que quiera. Eso no es autogobierno, porque el autogobierno es poder ser libre bajo la ley. Y el otro extremo es, ¿sí? Yo no puedo decidir nada, dependo de ti, la dependencia, ¿sí? Es decir, la esclavitud, vivir bajo la tiranía. Ser esclavo de otro porque dependo de esa persona porque no puedo decidir. Bien, ¿cómo será que no puedo decidir? Que he decidido tan mal que ya no me dejan decidir, que estoy en la cárcel. Porque cuando usted está en la cárcel casi no puede decidir, ¿sí? No puede decidir qué comida come, a dónde va, no puede. Todo se lo decide otro. Lo máximo que usted puede decidir es en qué lugar se hace de la celda. No más, de ahí para allá no puede decidir más. ¿Cierto? ¿En qué parte está de su celda? Ese es el otro extremo. Necesita de otros porque no sabes decidir. Necesitas gobierno externo, ¿sí? Y a veces los hijos necesitan gobierno externo porque no se están autogobernando. Entonces necesitan que otros los gobiernen. Y a veces están en obstinación. Entonces necesitan el gobierno externo de la vara. Es decir, el dolor físico. Pero la idea es que les enseñemos a autogobernarse. Para enseñarle a autogobernarse, lo primero que tiene que haber es ley, porque para que haya gobierno, primero tiene que haber ley. Entonces usted tiene que tener unas leyes. Inclusive usted ya tiene unas leyes en su casa, pero necesariamente usted cree que todos las saben, pero de pronto no. De pronto las saben porque ya llevamos conviviendo años, ¿sí? Pero de pronto hay leyes que no se saben. Yo aún, a veces en mi casa, ¿sí?, aprendo cosas. ¿Por qué? Porque no hay todo tan establecido. Lo ideal para la educación en casa es que las leyes sean establecidas, es decir, que estén escritas. Porque Dios escribió la ley. ¿Para qué? Para hacerla establecida. No quiere decir que alguien empezó la ley, ¿sí? La ley viene con el diseño de Dios. Es una ley natural que está en nosotros, en nuestra conciencia. Pero llegó un momento en que aquí hay que establecerla. ¿Para qué? Para que se fuera obvio saber cuál es el pecado. ¿Cierto? Eso dice Romanos, ¿cierto? Entonces ya sabemos qué es lo malo. ¿Por qué? Porque ya está establecido. Entonces usted tiene que establecer leyes para su educación en casa. Esas leyes pueden ser horarios. Pero como dijimos, no es pasar el colegio a la casa 8 horas, uniforme, lonchera. No. Pero, pues tampoco es ver televisión todo el día. Porque la familia de uno cree que cuando uno está educando a los hijos en casa es que nuestros hijos están allá viendo televisión todo el día. ¿Cierto? Eso es lo que creen. ¿Sí? Pero no, tiene que haber unas leyes, unos horarios. También tiene que haber unas leyes de dónde se hace. ¿Sí? Tiene que haber unas leyes de cuándo se hace. Y también de cómo se hace.
Y ya la dinámica de la clase, la disciplina en clase, va a necesitar otras leyes. Por ejemplo, una ley puede ser las tareas aquí al otro día a las 9 de la mañana, en esta bandejita. ¿Listo? Eso no quiere decir que tú tengas que revisarlas a las 9, no. Tú las revisas cuando tú quieras, ¿sí? Tú no eres esclavo de la educación en casa. Tú eres el que la diseña, y la diseñas de acuerdo a tus tiempos, ¿sí? Entonces, pero él sí tiene que ponerla a las 9 ahí, ¿cierto? Entonces tú revisas y no la puso. Entonces, si no la puso, es dos opciones. O no la hizo, o la hizo y no la puso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Vamos, ¿cierto? No la puse. Entonces, tienes que ponerla a las 9. O entre 9 y 10, ¿sí? Pues no podemos ser tan... Sí, depende qué tanto gobierno externo necesiten los hijos. Pero deben haber algunas leyes, ¿sí? Entonces, lo primero es que usted tiene que, para que sus hijos se autogobiernen, usted tiene que darle las leyes. Pero no le da las leyes solamente, le da las leyes con las consecuencias. Entonces, vamos a poner el trabajo acá a las 9, ¿sí? Si no lo pones, entonces vamos a tener una tablita donde pierdes algunos privilegios, ¿sí? Si lo pones, no pasa nada, porque eso es lo que se espera, ¿sí? Lo que se espera es que ellos obedezcan. Porque la palabra de Dios no dice, hijos, obedeced a los padres y seréis premiados. Eso no dice. Dices, hijos, obedeced a los padres. ¿Cierto? Eso es lo normal. Cuando yo ya veo que mi hijo tiene y expone carácter cristiano, se parece a Cristo en algo, yo lo puedo premiar. ¿Sí? Digo, oye, esta semana fuiste muy disciplinado. ¿Sí? Fuiste muy obediente. ¿Bien? Vamos a comer helado, ¿sí? ¿Correcto? Pero ellos no trabajan por un premio, no hay premios. Eso es lo que se espera. Entonces se espera el 100, ¿sí? Y ellos empiezan a jugar su homeschool a ver hasta cuánto bajan, ¿sí? Pero si yo veo que se espera el 100, pero él viene en los meses anteriores en un 70, ¿sí? Y este mes se esforzó, yo vi que se esforzó y llegó a 75. Vamos a premiar eso, porque no se premia el 100, se premia la mejoría del carácter, ¿sí? Que hoy me parezca más a Cristo que ayer. Eso es lo que premiamos. Pero hay unas reglas. Entonces, usted le dice las consecuencias. Igual en la casa. Esto es lo que se espera y estas son las consecuencias. Si obedeces, vas a tener tu alcoba ordenada. Si no obedeces, vas a tener tu alcoba desordenada y vas a perder el privilegio de comer helado. Entonces, ¿qué empieza a evaluar los hijos? Ellos razonan, como tienen razonamiento, dicen, ¿amo más el helado o la pereza de no tender la cama? Empiezan a evaluar, ¿sí? Y dicen, no, amo más el helado, entonces voy a tender la cama. No, amo más la pereza de no tender la cama, no me importa el helado. Entonces usted ve que no tendió la cama otra vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sí, incrementar la pérdida de privilegio. Y si no le importa nada, entonces necesita gobierno externo del dolor físico. ¿Bien? ¿Correcto? Como el dolor físico, si no lo puedo controlar, duele apenas le pegan. ¿Acaso usted se pega y dice, voy a hacer que me duela en un minuto? No, es inmediato. ¿Sí? Entonces no puede controlarlo. ¿Bien? Entonces tenemos que desarrollar el autogobierno. Para desarrollar el autogobierno en su educación en casa, tiene que hacer una constitución de clase. La constitución de clase es la reunión de las leyes que va a hacer. Esto es lo más importante, sobre todo en la infancia. Cuando usted va a empezar a enseñarles, o en todos los años, cada año que vaya a empezar, ahorita si va a empezar a enseñarles, tómese una semana de repaso de la constitución de clase, para que ellos la tengan clara. Esa constitución de clase son las reglas que están escritas y se hace de acuerdo a las cualidades del carácter, donde se establecen algunas reglas. Por ejemplo, cuando usted está haciendo educación en el hogar a hermanos, son varios hijos, pero están en diferentes grados, pero estudian en el mismo salón, porque usted no va a tener un salón de tercero, uno de cuarto, no, ¿sí? Estudian en el mismo saloncito, ¿sí? La misma mesa, pero son de diferentes grados. Y a veces requieren diferentes útiles, ¿sí?
Pero como los útiles son llamativos, usted ve que todos los útiles son en colores brillantes, ¿no? ¿Cuándo ha visto útiles grises, feos? En la época de antes, pero ahora que ya usamos plástico, todo es brillante, porque son llamativos. Entonces usted tiene que tener una regla, ¿sí? Entonces la regla del respeto. Respeto es una cualidad del carácter de Cristo. Entonces, sí, se espera respeto. Entonces, una regla es: respetamos la propiedad privada. La propiedad privada es un principio bíblico. Por lo tanto, tienes que pedir permiso para acceder a la propiedad de otro. ¿Okay? Entonces, si yo quiero ese borrador, que no es mío, yo tengo que pedirle permiso al dueño. Es decir, que no cogemos los útiles de los otros. ¿Sí? Bien. O si solo hay un borrador, entonces te pongo una regla. ¿Sí? ¿Sí? Quien necesite el borrador me pide permiso. ¿Cierto? Y yo. O si no, se ponen a pelear por el borrador. ¿Correcto? Entonces usted tiene que poner reglas. Por ejemplo, para responder las preguntas, tiene que pedir la palabra. O para preguntar algo, tiene que pedir la palabra. Porque si tú como maestro estás enseñando y todos te están interrumpiendo, pues la clase no tiene un conducto. Entonces se pide la palabra levantando la mano. Eso también es cualidad de carácter respeto. Por ejemplo, la cualidad de carácter orden. Cuando acabemos, tú recoges todo, limpias la mesa, guardas los útiles en tu puesto. Porque se van y le toca entonces a uno detrás, ¿sí? Y aunque aquí hay que tener una tolerancia. Y es que cuando tú tienes los hijos escolarizados, los hijos hacen desorden en el colegio, ¿sí? Pero cuando tú tienes los hijos en casa, pues ellos hacen desorden en la casa. Entonces tú no puedes esperar que tengas la casa igual de ordenada como si los hijos estuvieran escolarizados. Tienes que tener una tolerancia en que va a haber un poquito más de desorden porque están todo el día ahí. Pero tienes que enseñarles la cualidad de orden. Entonces tiene que haber unas reglas, ¿sí? Bien, entonces una regla, las tareas tales son para tantos días. O cumplir las órdenes del maestro. O por ejemplo, la autoridad. La autoridad de la clase la tiene el maestro, no ellos, ¿sí? El maestro. Bien, y así. Entonces usted tiene que poner diferentes reglas de acuerdo con cualidades de carácter, ¿sí? Y lo que se espera. Y además tiene que listar qué pasa si no se cumplen, es decir, las penas. Se van a perder privilegios. Usted puede poner se van a perder privilegios o puede especificar qué privilegios se pueden perder. Bien, yo aconsejo especificar, porque a veces a mí me sucedió una vez que la niña no hizo caso, yo le quité una semana un privilegio de ver video. Fue una consecuencia muy grande a la falta que hizo. Entonces no fui justo, porque justo no es solo dar consecuencias, justo es que la consecuencia que se le dé sea proporcional al crimen que cometió, ¿cierto? Entonces me pasé, ¿sí? Demasiado. Entonces a veces usted por la ira le da consecuencias más largas de las que son, o cosas que ellos no pueden cumplir. Entonces es mejor, ¿sí? Especificar. No, tampoco tan específico, pero sí digamos que usted tenga unos grados de, bueno, esto pues es esto y esto. Pero si hay una falta moral, un irrespeto a los padres, a la autoridad, ¿sí? Eso es grave, ¿sí? Eso sí, eso ya va directamente a varita, ¿cierto? Y a pérdida de privilegios más difíciles. ¿Correcto? Entonces usted tiene que tener bien su constitución de clase, porque ellos se van a autogobernar bajo la constitución de clase. Entonces usted tiene que tenerla por ahí, pegada en algún lado, o que ellos la sepan. Y repasárselas, sobre todo con los pequeños. Bien, entonces usted tiene su constitución de clase, que es el primer punto. A medida que van creciendo, la constitución de clase es más pequeña, porque se supone que se están autogobernando. Entonces, si ya llevan 4 años sabiendo que hay que levantar la mano y no hablan, pues, ¿sí? Entonces tú pones cualidad, carácter, respeto, pero ya no especificas tanto porque es más corta, ¿sí?
¿Ven? A medida que van creciendo, hay unas cosas que ya se autogobiernan naturalmente. Entonces usted ve que ya ellos se levantan y ya recogen todas sus cosas. Entonces usted ya puede guardar esas 4 que tenía antes en una sola. Orden en todo el tiempo de la educación en casa. Ya. Eso es una gigante. ¿Sí? Pero esa no se la puede poner al chiquito, porque el chiquito ni siquiera sabe qué es orden. Entonces tiene que ponerle específico. ¿Sí? Pero a medida que van creciendo, la constitución es más pequeña. Pero debe haber constitución de clase. ¿Bien? Usted debe tener cerca la varita, porque ellos a veces no se autogobiernan. Entonces la varita también hace parte de la educación en casa. Entonces tiene que tenerla. Bien. A medida que los estudiantes van subiendo de sus capacidades, ellos van a resolver algunas cosas en no pecar, es decir, ya obedecen unas cosas naturalmente, pero a medida que van creciendo se están exponiendo o se van a exponer a otro tipo de pecados, ¿sí? A pecados más fuertes o más difíciles. Entonces usted tiene también que ver a qué estarían expuestos y también especificarlo en su constitución de clase. Bien, entonces el primer punto es la constitución, reglas. Tiene que tener reglas claras, pero no es una regla de autoritarismo, son reglas en amor, como Dios con nosotros. En amor, por amor, se las explica, se las enseña, cada una se las enseña y él dice, oiga, sí, es más razonable levantar la mano, ¿sí?, que si todos hablamos. Él entiende que es más razonable. Entonces, pero usted debe ser consecuente, ¿sí? Porque no es el primer día, la primera semana, uy, ¿cómo practicamos la constitución? Y ya después, usted todo laxo. Entonces, ¿qué van a razonar ellos? La ley escrita no sirve. Eso solo funciona el primer mes y después ya podemos hacer lo que queramos. No, usted tiene que ser consecuente con ellas. Y último concepto, ¿cómo hacemos para que esto se implemente, la Constitución se implemente fácilmente? Entonces, lo que uno ve en un salón de clase normalmente es que una ventaja que tenemos en la educación en casa es que son pocos estudiantes, pero así sean 3 hermanos, a veces hay indisciplina. Entonces usted tiene que, hey, a ver, siéntate, no, que no te Entonces, ¿qué es lo que se escucha en el salón de clase? La voz del maestro. Y cuando tú vas a un colegio, lo que ves es un maestro gritando un poco más fuerte de lo que gritan los estudiantes. ¿Para qué? Para poder que le pongan atención. Entonces, atención es la primer requisito que se necesita de las leyes. Que ellos pongan atención, porque ¿cómo van a obedecer las demás si no saben poner atención? Entonces muchas veces si no tienen atención, desobedecen las demás leyes, fue porque no estuvieron pendientes de la instrucción. Entonces usted tiene que dar un trabajo en atención para que ellos logren hacerlo. Y una de las cosas que sobre todo con los infantes funciona es el no imponernos gritando. Y apelamos a sus emociones. Las emociones son las consecuencias de la voluntad, ¿sí? Es mente, voluntad, emociones, ¿sí? O sea, usted tiene emociones respecto a lo que usted decide, ¿sí? Las emociones no es que te den, no. Usted decide, sí, usted las vive, pero son consecuencias de una decisión que usted tomó, ¿sí? Usted sabía que el man era un vago y usted se metió con él. Pues usted tomó la decisión y entonces ahora está en la inmunda, ¿sí? Está súper triste, pero usted sabía, ¿sí? Eso fue una decisión. En cambio usted se metió con este todo piadoso y mire cómo está de feliz. La felicidad también es otra emoción. Entonces las emociones son consecuencias de la voluntad, ¿correcto? Entonces usted va a apelar a sus emociones. Pero hay emociones buenas como emociones malas. Porque las emociones malas son las consecuencias de las malas decisiones. Entonces, usted debe saber cómo hacer para que ellos tengan atención respecto a su voluntad. O sea, decidan poner atención. Entonces usted apela a sus emociones. Voy a hacer un ejemplo. Para ello usamos el sistema de señas.
Entonces, yo digo constitución de clase. Para pedir, para preguntar o para responder, se pide la palabra, se levanta la mano. Y eso le vamos a dar la seña. En los pequeños usted puede hacer señas de coreografías, ¿sí? De acuerdo, para que sea más didáctica. Pero digamos que ustedes ya son niños, entonces yo le digo la seña 2. ¿Sí? Entonces yo hago una pregunta y la hermana Diana, que es la más pila de la clase, ¿sí?, sabe la respuesta y la dice. Pero tú sí levantaste la mano. Y ella la dice sin levantar la mano. Entonces, ¿yo qué hago? Yo escuché la respuesta correcta. Yo le hago a ella y te doy a ti la autoridad. Cuando yo le hago a ella así, yo no le dije, Diana, pero tú no levantaste la mano, pero tú... No, yo solo le hago porque ella sabe la Constitución. Ella sabe qué quiere decir esto. Y sigo contigo. Y tú respondes mal. ¿Sí? Entonces tú levantas la mano y respondes correctamente. Muy bien, lo hiciste muy bien. Esa es la respuesta correcta. No le pongo nada de atención a Diana. ¿Por qué? Porque ella no cumplió la ley. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con ella la siguiente vez? ¿Cómo se está sintiendo? Lo sabía, pero la embarré, no levanté la mano. ¿Cómo se sienten sus emociones? ¿Qué va a pasar la siguiente vez que yo pregunte? Ella va a levantar la mano. ¿Se me hago entender? ¿Correcto? Por ejemplo, la posición de atención. Usted tiene que tener una posición para estudiar. ¿Sí? Entonces, hay una seña. Entonces, cuando yo requiero que todos pongan atención al tablero, entonces yo le hago una seña. La 1. Entonces, usted tiene que estar sentado. Sí, bueno, hay todo esto que le estoy... Acá estamos haciendo solo uno, pero cada cosa tiene todo un desarrollo. ¿Sí? Hay una posición. Entonces, usted hace la seña 1. ¿Qué se espera? Pues que todos... los 3 hijos lo hagan, pero hay uno que estaba molestando, hablando, bla, 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 y no vio la seña. Como yo no usé mi voz, porque si usted está así, pero escucha, pues si no escucha, usted sigue. ¿Qué va a pasar? Que los 2 que estaban mirándome y poniéndome atención van a hacer, y el que va a hacer, ¡ah!, y lo va a hacer, pero ya sabe que yo lo oí, ¿cierto? ¿Cómo se va a sentir? ¿Sí? En una situación embarazosa, ¿sí? Le da pena, ¿sí? Y los niños y infantes no quieren apenarse ante sus compañeros, no les gusta, ¿sí? Entonces las señas son una buena estrategia para los pequeños, para que se autogobiernen. Lógicamente usted ya va a ver que después ya no necesita usted señas, ¿sí? Pero al principio, en lugar de que yo pues arriarlos, usted puede desarrollar un sistema de señas, ¿sí? ¿Sí? A veces hay una atención que es así, o unas coreografías, o, ¿sí?, algunas cosas, pero usted lo desarrolla. Eso va a hacer que ellos poco a poco pongan atención. Y al poner más atención van a comprender mejor las leyes. ¿Bien? Bien, entonces el primer punto de la metodología es las leyes. Estas leyes no son de las materias, son de toda su educación en casa, pero hay unas leyes específicas también para las materias. Si usted está en la clase de laboratorio de química, ¿sí?, usted tiene que tener unas leyes específicas. No metes la mano en el mechero, o no tocas el vidrio caliente, o no metes la mano en la mesa, porque estás enseñando un experimento que puede ser peligroso. O estás en la clase de cocina, ¿sí?, y tiene que poner la estufa, la opera solo el maestro. ¿Sí? O si no, ellos se pueden quemar. O estás en la clase de modistería y las tijeras filosas solo las opera el maestro. Eso es una regla específica para la clase. Entonces, usted puede tener leyes específicas para sus clases, pero tiene unas leyes generales. ¿Bien? ¿Listo? Bien, entonces vamos a dejar este primer punto. Mañana vamos a continuar con los otros 2. El segundo punto es el método para hacer las clases, ¿sí? O sea, los pasos para hacer una clase para que ellos razonen, ¿sí?, para lograr que ellos razonen. Y lo otro es cómo registramos ese razonamiento, porque usted puede ser que razonó algo, pero si usted no lo registró, se le puede olvidar. Si usted se lo memorizó, pero no lo registró, se le va a olvidar. Porque usted se lo memorizó un día, pasó el examen, pero no lo siguió memorizando, se le va a olvidar. Si usted lo razonó, se le dura más, pero si no lo registra, se le puede volver a olvidar. Entonces hay que registrar los razonamientos. Bien, eso lo vamos a ver mañana. Entonces, primer punto, la constitución de la clase.
clase, es lo que necesitamos. No hay una forma específica, cada familia tiene unas leyes específicas, pero usted tiene que hacer eso entendido por sus estudiantes. No podemos esperar que vamos a tener buena clase de cualquier materia si no hay un autogobierno en la clase. No estoy diciendo que sea perfecto, ellos son niños, son infantes, pierden la atención muy rápidamente. Ahora cuando veamos currículo vamos a ver qué tiempos podemos considerar para las clases, ¿sí? Porque usted no puede darle un bloque de matemáticas a un niño de primerito, ¿no? ¿Sí? 1 hora de matemáticas, no, tan loco, ¿sí? Ellos 5 minutos y ya se perdieron, ¿sí? Entonces usted tiene que hacerlo. No le puede hacer la misma actividad todo el tiempo, lea toda la hora, no, ¿sí? Porque no va a lograr la atención. Entonces, la primera es diseñar reglas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta respecto a esta parte de Constitución? ¿No? Bien, entonces vamos a despedirnos en oración.